tener así un poquito. Ya, está bien. Ya. Entonces, como ya parece que ya están. Sí, ya está uniendo. Comencemos entonces con la primera exposición. Por favor. Ya me compartí. Sí se puede ver. Aún no todavía. Ya, está listo. De lo mío había quedado pendiente hacer radiografías. Entonces, en esta radiografía les voy a indicar los lóbulos del pulmón, entonces, de los pulmones. Entonces, el pulmón derecho tiene el lóbulo superior, el medio y el inferior, que casi no se puede ver, pero ya les voy a indicar. En el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior, nada más. Ya, aquí está más, un poquito más específico. En el pulmón derecho vamos a tener el lóbulo superior en esta radiografía y en la radiografía lateral vamos a tener también el lóbulo superior. Aquí podemos ver el lóbulo medio, igual que acá, y aquí el lóbulo inferior. Ya. El lóbulo inferior. Ya. En el pulmón izquierdo solo vamos a tener el superior y el inferior, como podemos ver. Ya, en cuanto a la segmentación, tenemos ya que el pulmón derecho, como les dije antes, tenía el lóbulo superior y el lóbulo superior tiene 3 segmentos, el apical, el anterior y el posterior. En cuanto al lóbulo medio, tenemos el segmento medial y el lateral. Y en el lóbulo inferior aquí solo vamos a poder ver el anterior y el lateral, mientras que en la radiografía lateral vamos a poder ver el superior, el anterior, el lateral y el posterior, pero no el medial. Ya. En el pulmón izquierdo, como ya les había mencionado, tenemos el lóbulo superior y el lóbulo inferior. El lóbulo superior tiene una parte que se llama culminar y una parte que se llama lingular. En la parte culminar vamos a encontrar el segmento ápico posterior, 1 y 2, el segmento anterior, y en la porción lingular vamos a encontrar la parte lingular superior y lingular inferior. Ahora, en el lóbulo inferior vamos a tener en esta radiografía el segmento anteromedial y el lateral, mientras que en la radiografía lateral vamos a poder observar el segmento apical, el anteromedial, el lateral y el posterior. ¿Está viendo, Gaby? Eso sería todo. Sí, está muy bien. Lo que más me interesa es que ustedes tengan la memorización de esto. Como les he indicado, hay lesiones todas las lesiones se envían los informes según el lóbulo y el segmento y tienen que estar bien habituados. Por eso es importante que en los álbumes y más que nada tengan como modo de consulta rápida para que ustedes solo lo repasen y lo recuerden. Si le ponen un absceso en tal óvulo, en tal segmento, ustedes estén muy bien ubicados. Listo, continuemos, por favor. Sí se deja ver ahí el documento ya. Sí, señor Matailo. Comience nomás, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a explicar sobre la tomografía, pero en los cortes. Ya, correcto. Bueno, vamos a dar un poquito de teoría. ¿En qué se va a utilizar esta tomografía? Se va a utilizar en lesiones pulmonares, en lesiones traqueobronquiales, en lesiones mediastínicas y en tomografía de ilio. En estas indicaciones generales vamos a dar unas que otras. Hacemos las lesiones parenquimatosas
en características de lesiones nodulares, en la presencia de cavitación y en evaluación de tumores apicales y en la malformación arteriovenosa, también en metástasis y adenopatías iliares y mediastínicas y en lesiones traqueales de los bronquios principales y en las localizaciones pulmonares. También vamos a utilizar una terminología en la tomografía que son las hiperdensos, que se lo llamamos a las cosas más blancas, a la isodenso a lo gris y lo hipodenso a lo negro. Bueno, empezamos con el primer corte. A nivel de T1, ¿qué vamos a observar? A nivel anatómicamente. A nivel de T1 vamos a observar cómo es el músculo deltoides, la cabeza del húmero, el pectoral. A ver, perdón, mandé para ir señalando, a ver. ¿Sí ven el puntero ahí? El puntero. Sí, es tu móvil. Siga nomás. Bueno, aquí vamos a observar el músculo deltoides, la cabeza del húmero, el pectoral mayor, el pectoral menor. También tenemos aquí las clavículas, tanto derecha como izquierda. El músculo externo-tiroideo, el músculo externo-cleidomastoideo, la glándula tiroidea, las venas, se llama la vena yugular interna, la arteria carótida interna. También encontramos la tráquea, el esófago, el músculo largo del cuello. Encontramos también el plexo braquial, la arteria subclavia. También encontramos la apófisis coracoides, la espina de la escápula. Entrándonos más acá adentro, ahorita vamos a encontrar la primera vértebra torácica, la médula espinal, la unión del costo vertebral. También encontramos aquí el músculo escaleno anterior, porque encontramos acá vuelta el músculo escaleno medial y posterior. Encontramos también el trapecio, el músculo, el supraespinoso. Estos son aquí el músculo erector de la columna, el serrato anterior y el romboide. Y aquí la cápsula articular con ligamentos capsulares. Continuando aquí en esta imagen, ¿cómo la vamos a leer? Acá sería... este sería el lado anterior y el lado posterior. Este es la izquierda y derecho. Así mismo, como ya observaron anatómicamente cómo estaban ubicados los órganos, empezamos. Este, como ya vieron, era el músculo deltoides, que cubre una parte también del inferior aquí. Aquí encontramos el músculo, el infraespinoso, la apófisis coracoides, la espina de la escápula, las clavículas, el pectoral mayor, hasta aquí queda el pectoral mayor, este es el pectoral menor, el músculo, el esternocleidomastoideo, aquí queda el esternotiroideo, la glándula tiroidea. A nivel por aquí queda la vena y por aquí queda la arteria que quedaba. ¿Cuál? A ver,
aquí perdón, aquí se me fue el nombre. A ver, aquí quedaba la vena yugular interna y la vena carótida interna. Ya, verá que esto es súper importante y son vasos prácticamente los más grandes de la parte superior del tórax. Es imposible olvidarse esto, ¿no? Bueno, ahorita no importa, pero para cuando esté en su práctica tiene que recordarlo fácilmente. Siga, por favor. Ya, aquí la tráquea, aquí el esófago, igual aquí está la clavícula, la apófisis, la cápsula articular, la cabeza del húmero, la espina de la escápula. Aquí encontramos el ligamento supraespinoso, el arco vertebral, la unión costo vertebral que va a ser de la primera vértebra, la médula espinal, la vértebra torácica, el cuerpo de la vértebra torácica. También encontramos esta porción de aquí que les dije que era el escaleno anterior, y aquí encontramos la porción del escaleno medial y posterior. Acá abajo encontramos el músculo del trapecio. Sí. Aquí encontramos el músculo del supraespinoso. Y aquí vamos a encontrar que había como tipo un rombito aquí había. Este va a ser el músculo, el romboide. Y aquí estaba ubicado el serrato, un poquito más acá. Aquí era el erector de la columna. En eso podemos observar en esta placa. Ya. Muy bien. Verán, el corte 1 es el más fácil. Eso es lo que tiene que estar, esto es lo que tiene que estar siempre en el álbum de ustedes para que se ubiquen. La señalización del tipo de corte y la altura del corte. Fíjense que aquí estamos a nivel de la primera vértebra torácica, entonces ustedes ya se ubican todas las estructuras que van a encontrar a ese nivel. Solo viendo el corte ya se imaginan lo que se esperan ver. Entonces, esta imagen que es el body mark, que se llama el body mark, viene en todas las placas de resonancia de tomografía. Es el primero que hay que mirar antes de mirar el corte. Eso es la recomendación. Como les dije, más que nada ustedes tienen que estudiar por sí mismos y todo el aprendizaje es cuestión de cada alumno, pero las claves que se les da pueden ser de utilidad en su práctica. Fijarse primero en el body mark antes de fijarse en los elementos anatómicos del corte. Ya, continúe, por favor. Ya, este es el nivel es el corte número 2 que va a ser a nivel de T1 en la parte inferior. Son casi las mismas estructuras que vamos a observar que el anterior, empezando por el músculo. Verán, sí, verdad que son las mismas estructuras. Cuando estamos en las primeras sesiones, en las que estamos recién ubicando las estructuras, es conveniente repetirlas, porque a ratos alguien se distrajo y ya en el segundo corte lo ve. Cuando hay tiempo, lo que hacemos luego es enunciar solamente los elementos nuevos y ya no los que están repetidos. Pero esta, como es la primera sesión de tomografía, obligadamente toca estar repitiendo los elementos, ¿no? Ya. Siga, por favor. Ya, continuando, entonces seguimos con empezando con el músculo del deltoides. Aquí tenemos el músculo subescapular. Tenemos aquí la arteria y venas subclavias. Estas. Tenemos aquí el pectoral menor y el pectoral mayor.
el músculo subclavio, las clavículas, el músculo esternocleidomastoideo, la glándula tiroidea, aquí tenemos dos vasos grandes que son la vena, el de azul es la vena yugular interna, el rojo es la arteria carótida interna. ¿Qué más? Tenemos aquí la tráquea, el esófago, la arteria subclavia. También tenemos el pulmón derecho y izquierdo. Esta es la primera costilla. Este es el plexo braquial. Este es igual que la misma estructura, es la subescapular. Esta es la escápula y esta es la espina de la escápula. También vamos a encontrar que esta es la segunda vértebra torácica, es el cuerpo, la médula. Encontramos aquí el músculo del erector de la columna vertebral, el músculo del trapecio, aquí también hay otro músculo erector de la columna vertebral, el músculo del serrato mayor, la segunda costilla, y también es el músculo, el supraespinoso, y este es el músculo, el infraespinoso. Pasando a la imagen, vamos a observar aquí lo mismo, a ver, que son, este de aquí es el músculo, el deltoides. Aquí está ubicado, es el músculo, el pectoral mayor, el subclavio, el músculo subclavio, el pectoral menor, la clavícula, el músculo, el esternocleidomastoideo, la glándula tiroidea, la vena y la arteria, la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Tenemos aquí la tráquea. Aquí tenemos, es el esófago, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Encontramos la escápula, la espina de la escápula, el músculo, el infraespinoso, el supraespinoso. Encontramos aquí el músculo del trapecio, el músculo erector de la columna, tenemos aquí la médula espinal, la segunda vértebra, tenemos la unión costo-vertebral, igualmente para acá tenemos el músculo del trapecio, en la espina de la escápula y la escápula. Aquí encontramos el músculo subescapular. Aquí se ve más visible que son las arterias y venas subclavias. Aquí vamos a encontrar
la arteria subclavia. Aquí una remanente de la primera costilla. De la segunda costilla, aquí encontramos, esta es la segunda costilla. ¿Sí? Y aquí se acuerdan que en el dibujo partía un dibujito así de, como un serrucho así, que era el serrato anterior. Eso es todo desde ahí. Bueno, está bien. La próxima tiene que ser un poco más rápido, ¿no? En la evaluación, ya solamente yo les digo, digan al corte 15, 20 elementos y ustedes tienen que decir un poquito más rápido, ¿no? Estas como son las primeras 2 diapositivas, está bien. Continuemos, por favor. Es el corte número 3 a nivel de la segunda vértebra. Ya. Igualmente vamos a seguir viendo todavía el músculo deltoides, el músculo subescapular, pasamos por el pectoral menor, pectoral mayor, encontramos aquí la primera vértebra, la clavícula, el esternón, el timo, el pectoral mayor, pectoral menor, la segunda costilla, pulmón derecho, pulmón izquierdo. También son las arterias y venas axilares. Y esto de aquí de amarillo es el plexo braquial. Vamos aquí también a encontrar 3 vasos grandes que son la vena braquicefálica y el tronco braquicefálico. También aquí tenemos la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia. Tenemos aquí la tráquea, el esófago, la vértebra y la médula espinal, el músculo erector de la columna, el músculo romboides mayor, el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el músculo subescapular y el músculo trapecio. Entonces pasamos aquí, que es el... A ver, aquí tiene una división que es el músculo, el deltoides, el más abajito que es el músculo redondo mayor y músculo dorsal ancho. Seguimos por el pectoral mayor, el pectoral menor. Tenemos aquí la primera vértebra, la clavícula, el esternón. A nivel por aquí queda la remanencia del timo que estaba apareciendo. La vena braquicefálica. Tenemos el tronco braquicefálico, la tráquea, el esófago. Tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, la vértebra, la médula espinal, el músculo erector de la columna vertebral, la tercera costilla. Aquí tenemos la segunda costilla también. Esto va a ser aquí la escápula, la espina de la escápula, el músculo,
Todo esto es el infraespinoso, el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el trapecio, de aquí tiene una forma así que es el romboide. Y esto es todo de aquí de esto. Y este es el corte número 4, que es a nivel de T3. Ya. Verán, chicos, que están observando la presentación. Al final, como le dije al señor representante, al final voy a pedir a cualquiera de los alumnos que lea uno de los cortes que han sido expuestos. Así que era lo que íbamos a hacer mismo el día de hoy, solo que voy a hacer solo con un alumno. Porque si no, no podríamos saber si es que están o no están repasando. ¿Sí? Entonces pondránse pilas mientras el compañero va presentando, ustedes sigan repasando en sus cortes, ¿no? Ya, continúe, por favor. Ya, a nivel de el número 4 vamos a utilizar el músculo, el deltoides, tenemos aquí el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho, el músculo del infraespinoso, el subescapular, el músculo supraespinoso, es el romboide, el trapecio, el músculo erector de la columna, la escápula, la espina de la escápula, la vértebra, el músculo intercostal, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, sí, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Tenemos aquí otros 3 vasos también que son la vena braquicefálica derecha, el tronco branquicefálico, la vena braquicefálica izquierda, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia. Encontramos el pectoral mayor, pectoral menor, la costilla, el esternón, ¿qué más encontramos? Y las arterias axilares. Ya, entonces aquí vamos a encontrar que son el músculo deltoides, el músculo redondo mayor y el dorsal ancho, el subescapular, la clavícula, la espina de la escápula, sí, la espina de la escápula, la espina y el subescapular, el erector de la columna, el trapecio, el romboide, pulmón derecho, pulmón izquierdo, aquí tenemos la tráquea, el esófago, el esternón, el pectoral mayor, pectoral menor. Tenemos la vena braquicefálica derecha, la vena braquicefálica izquierda, aquí el vaso grande es el tronco braquicefálico. En el corte 5 es a nivel de T4. Vamos a encontrar las siguientes estructuras, van apareciendo 9 estructuras ya. Aquí vamos a encontrar que es el músculo dorsal ancho, el músculo del infraespinoso, el subescapular, el pectoral mayor, pectoral menor, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Tenemos acá
por la parte inferior el erector de la columna, trapecio, romboides. Vamos por los grandes vasos que tenemos, que es la vena braquicefálica derecha. Este vaso grande es el callado aórtico o el arco aórtico. Tenemos la vena asigos, la tráquea, el esófago, la vértebra, la médula espinal y el músculo intercostal, el esternón y el timo aparece más. Y siguiendo aquí tenemos el músculo dorsal ancho, el infraespinoso, el subescapular, la escápula, la espina de la escápula, el trapecio, el romboide, el cuerpo de la vértebra y la médula espinal, el pulmón derecho, el callado aórtico. Tenemos aquí la vena braquioencefálica, la tráquea, el esófago, el músculo del infraespinoso y el supraespinoso. Pectoral mayor, pectoral menor, el esternón y el timoide. Corte número 6 a nivel de T5. Vamos a observar el músculo dorsal ancho, el músculo redondo mayor, el infraespinoso, el subescapular, el romboide, el trapecio, el erector de la columna. Tenemos aquí también es el músculo redondo menor, el músculo intercostal, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, la aorta ascendente, la aorta descendente, el esófago, es el bronquio derecho y este bronquio izquierdo. Ahí vamos a encontrar la vena es la vena cava superior, el timo, las arterias y venas torácicas internas, el esternón y ¿qué más? Y los pectorales, tanto los mayores como el menor. Entonces vamos, aquí es el músculo dorsal ancho, el músculo dorsal, es decir, el músculo redondo mayor, el infraespinoso, el subescapular, perdón, doctora. Ya. Sí, cuando usted va marcando en la pizarra, me doy cuenta que sí está bien ubicado, así que siga nomás su exposición, por favor. Y entonces aquí tenemos el trapecio, el romboides, el músculo erector de la columna y aquí el pulmón derecho y el izquierdo. Aquí tenemos la aorta ascendente, la descendente, la vena cava superior, las arterias torácicas internas, el esternón, aquí tenemos los pectorales mayor y menor. También encontramos aquí el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Y eso es todo. Fíjense aquí. Ya. Hasta aquí es los cortes que le tocan a usted. Sí. Ya, la primera parte. Listo. A ver, no sé si... Ya. Continuamos. No sé si nos alcanza el tiempo o Sí, nos doctora. vamos a cambiar de link.
No, me parece que usted le activó los minutos ilimitados. Entonces creo que ya... Continuamos entonces. Y continuamos. Ya, listo. Siga, por favor. ¿Me confirman si se está compartiendo, por favor? Corte 7, sí. Sí, ok. Ujú. Ok, entonces vamos con el corte número 7 que se va a dar a nivel de T6, como podemos ver en la imagen izquierda, que es la línea roja, ¿ok? Entonces en el corte esquemático, teniendo en cuenta que esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo, comenzamos con el músculo dorsal ancho, el músculo redondo mayor, el infraespinoso, el subescapular y esta la escápula. Encontramos también el músculo romboides mayor, el músculo trapecio, el erector de la columna. El músculo pectoral menor, músculo pectoral mayor, la arteria torácica dorsal, esternón, cartílago costal, costillas y el músculo serrato anterior. El pulmón derecho, pulmón izquierdo, observamos la aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior, tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, esófago y conducto torácico. En el corte tomográfico, entonces, observamos los músculos. Músculo dorsal ancho, redondo mayor, músculo infraespinoso subescapular, la escápula. El trapecio, el romboides mayor, el erector de la columna, vértebra, médula espinal. El músculo pectoral menor, músculo pectoral mayor, el músculo intercostal, las costillas, el esternón, cartílago costal. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, aorta ascendente, aorta descendente, vena cava superior, tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo y el esófago y el músculo serrato anterior. En el corte número 8, que va a estar dado a nivel de T6 y T7, en el esquema anatómico podemos observar el músculo dorsal ancho, músculo redondo mayor, músculo infraespinoso, el subescapular y el esternón. Encontramos también el músculo serrato anterior, el nervio torácico largo, músculo intercostal, pectoral mayor, aquí ya no observamos el pectoral menor, arteria y vena torácica interna, el músculo trapecio, el erector de la columna, vértebra y médula espinal. Entonces, a nivel vascular encontramos la arteria y vena torácica interna, la aorta ascendente, aorta descendente, tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, vena cava superior, y esta es la vena pulmonar izquierda. También algo que mencionar a nivel de este corte, vamos a comenzar a observar las cavidades cardíacas y que se encuentra la aurícula izquierda. También ya no encontramos el bronquio principal derecho, sino encontramos el bronquio lobar inferior derecho, bronquio lobar inferior izquierdo, esófago, vena ácigos, conducto torácico. Y otro elemento también que nos llama la atención a nivel de este corte es esta estructura que viene a corresponder al tejido glandular de la mama y del pezón, que únicamente vamos a observar en este corte. Entonces, en la tomografía encontramos el músculo dorsal ancho, el músculo redondo mayor, el infraespinoso, el subescapular y la escápula. También encontramos el músculo trapecio, el erector de la columna, la vértebra, la médula espinal, el músculo pectoral mayor, porque recuerden que el pectoral ya nos, el menor ya no se observaba, el esternón, las costillas, el serrato anterior. Esta estructura que les había comentado, que es el tejido glandular de la mama y el pezón. Y aquí encontramos la arteria y vena torácica interna, pulmón derecho, pulmón izquierdo, aorta ascendente, aorta descendente, el tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, vena cava superior, la vena pulmonar izquierda y lo que les había dicho, la aurícula izquierda. Encontramos el bronquio lobar inferior derecho, bronquio lobar inferior izquierdo y el esófago y aquí la vena ácigos. Eso. En el corte número 9, que se va a dar a nivel de T7 y T8, en el esquema anatómico podemos observar el músculo dorsal ancho, la escápula, ya no observamos el músculo infraespinoso ni tampoco el subescapular. Encontramos aquí el músculo serrato anterior, el pectoral mayor, el nervio torácico largo, el trapecio, el erector, la vértebra, la médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y encontramos la vena cava superior y también se puede observar la aurícula derecha. Aurícula derecha, aorta ascendente, aorta descendente. Esta estructura corresponde a la aurícula izquierda y a la vena pulmonar izquierda. Y también observamos el ventrículo izquierdo. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. Bronquio lobar inferior derecho, bronquio lobar inferior izquierdo, esófago, vena ácigos y conducto torácico. El esternón y el cartílago costal.
En el corte tomográfico observamos el músculo dorsal ancho, la escápula, el serrato anterior, el pectoral mayor, el esternón, cartílago, costillas, cartílago costal, trapecio, erector de la columna, vértebra y médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Aquí se encontraba la vena cava superior, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vena pulmonar izquierda, aorta ascendente, aorta descendente, el cono arterioso. Encontramos el bronquio lobar inferior derecho, bronquio lobar inferior izquierdo y el esófago. Eso correspondiente a este corte. En el corte número 10, que se va a dar a nivel de T8, como podemos ver en la imagen, en el esquema anatómico encontramos el músculo dorsal ancho, aún se puede observar la escápula, el serrato anterior, la arteria tóraco-dorsal, nervio torácico largo, costillas, músculo intercostal, cartílago costal, esternón, el músculo del trapecio, el erector de la columna, vértebra, médula espinal. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, arteria y vena torácica interna. Encontramos aquí la cresta terminal, vena cava superior, aurícula derecha, aurícula izquierda, vena pulmonar izquierda y esta también corresponde a la vena pulmonar izquierda. Aquí encontramos la aorta ascendente con sus válvulas aórticas y la aorta descendente, el cono arterioso, el ventrículo izquierdo, el surco coronario, la arteria coronaria derecha y también encontramos la arteria coronaria izquierda, el esófago, la vena ácigos y el tronco simpático. Ok, entonces en la tomografía podemos observar el músculo dorsal ancho, la escápula, el serrato anterior, el nervio torácico largo, la costilla, el esternón, el cartílago costal, encontramos también el trapecio, el erector de la columna, la vértebra, la médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Aquí encontramos la arteria y vena torácica interna, la cresta terminal, vena cava superior, aurícula derecha. Encontramos aquí la aurícula izquierda, vena pulmonar izquierda, aorta ascendente con sus válvulas aórticas y la aorta descendente y el ventrículo izquierdo y el cono arterioso. Y aquí se encuentra el esófago. También una estructura que me olvidé de nombrar anteriormente, se encuentra únicamente el bronquio lobar inferior, bronquio lobar inferior izquierdo. Ya no se puede encontrar el derecho, no se observa el derecho. En el corte número 11, que se da a nivel de T9, nosotros podemos observar las estructuras, algo también no, a nivel de este corte ya no podemos encontrar la escápula. Entonces el músculo dorsal ancho, el serrato anterior, la costilla, el músculo intercostal, cartílago costal, el esternón, también a nivel de este corte aún podemos observarlo. El trapecio, el erector de la columna, la vértebra, la médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, arteria y vena torácica interna. Todo esto de color café es el pericardio. Entonces, aquí podemos observar, a nivel de este corte, podemos observar las 4 cavidades. Aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tabique interventricular. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, pero su rama interventricular anterior, y arteria coronaria izquierda, su rama circunfleja, y el seno coronario. Aorta descendente, ya no observamos la aorta ascendente, encontramos el esófago, la vena ácigos, el conducto torácico y el tronco simpático. En la tomografía, entonces observamos el músculo dorsal ancho, el serrato anterior, la costilla, el esternón, el cartílago costal. Encontramos también el trapecio, el erector de la columna, la vértebra, médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo. A este nivel debemos encontrar las arterias y venas torácicas internas y las cavidades que les había nombrado. Aurícula derecha, ventrículo derecho, las válvulas tricúspides, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, surco interventricular y la aorta ascendente y el esófago también. Eso a nivel de este corte. En el corte número 12, que se va a dar a nivel de T9 y T10,
En el esquema anatómico encontramos el músculo dorsal ancho, el serrato anterior, el intercostal, las costillas, y bueno, aquí aún observamos el esternón, pero observamos únicamente la apófisis sifoides. El trapecio, el erector de la columna, vértebra, médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, encontramos la arteria y vena torácica interna, el pericardio. Aquí a nivel de este corte ya no podemos observar la aurícula izquierda, entonces encontramos la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. El seno coronario, aorta descendente, vena cava inferior, que también es una estructura que encontramos a nivel de este corte, que antes no la podíamos observar. El esófago, vena ácigos, conducto torácico y el tronco simpático. Con respecto a la tomografía, encontramos el músculo dorsal ancho, el serrato anterior, la costilla, el músculo intercostal, la apófisis sifoides, el trapecio, el erector de la columna, vértebra, médula espinal, pulmón derecho y pulmón izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, válvula tricúspide, y en la imagen se observaba únicamente el ventrículo derecho en el esquema anatómico. Ventrículo izquierdo, perdón. Ventrículo izquierdo, el seno coronario, vena cava inferior, aorta descendente y el esófago. En el corte número 13, que bueno, yo lo coloqué a nivel de T10 y T11, pero se podría decir que también es a nivel de T10 en la parte inferior de T10. Entonces, si observamos así a breves rasgos, podemos decir que lo que más nos llama la atención es esta estructura que vendría a corresponder al hígado. Entonces, con respecto a los músculos, encontramos el músculo dorsal ancho, el serrato anterior, el cartílago costal. Aquí a nivel de este corte ya no podemos encontrar el esternón. Bueno, costilla, cartílago costal, el erector de la columna, vértebra, médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Encontramos aquí el hígado, lo que corresponde al color café, y esto de color rojo, el diafragma. La base del corazón, vena cava inferior, aorta descendente, el esófago, vena ácigos, conducto torácico, el tronco simpático, y también encontramos el nervio vago. Y en el corte tomográfico podemos encontrar el músculo dorsal ancho, el serrato anterior, las costillas, el cartílago costal, y algo también que me olvidé de nombrar anteriormente es que observamos este músculo, que es el recto abdominal, una estructura que también se puede observar. El erector de la columna, la vértebra de la médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, la estructura de color café que anteriormente ya habíamos observado, correspondiente al hígado, la base del corazón. Encontramos aquí la vena cava inferior, la aorta descendente. Esta estructura corresponde al esófago. Y eso correspondiente a este corte. En el corte número 14, que se da a nivel de T11, como podemos ver en la imagen, observamos el músculo dorsal ancho. Encontramos aquí el músculo intercostal, las costillas. Aquí también aumenta otro elemento que vendría a corresponder al músculo oblicuo externo, el recto abdominal, el erector de la columna, la vértebra y la médula espinal. Encontramos aquí el hígado, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Bueno, aquí el hígado, esta estructura corresponde al esófago, el estómago, el vaso. Lo que está marcado de color rojo corresponde al diafragma, aorta descendente, vena cava inferior, vena hepática derecha, vena hepática izquierda, conducto torácico, vena ácigos y el tronco simpático. Y en el corte tomográfico nosotros podemos observar el músculo dorsal ancho, las costillas, a este nivel el músculo oblicuo externo, el músculo recto abdominal, el erector de la columna, vértebra, médula espinal, pulmón derecho, pulmón izquierdo, el hígado, el esófago, el estómago y el vaso. Aorta descendente, vena cava inferior y aquí la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda. Y eso. Y por último el corte número 15, que si bien es cierto no es un corte transversal, es un corte sagital. También nosotros lo habíamos, pensamos que era
bueno colocarlo. Entonces, en el esquema anatómico nosotros podemos observar el músculo esternotiroideo, el esternocleidomastoideo. También observamos la clavícula, el esternón, la articulación esternoclavicular, el pectoral mayor, el recto abdominal. Encontramos también aquí el trapecio, el erector de la columna. Podemos observar el músculo semiespinoso de la cabeza, el músculo esplenio cervical. Y eso, aquí encontramos también la vena yugular interna, arteria subclavia derecha, la vena cava superior, la vena ácigos, la aorta ascendente, arteria pulmonar derecha y vena pulmonar derecha. Toda esta estructura corresponde a la aurícula derecha con su respectiva orejuela, ventrículo derecho y la arteria coronaria derecha. Vena cava inferior y el hígado de color café con el diafragma y la vena hepática. Y en el corte tomográfico podemos observar las estructuras que se alcanzan a ver, es la clavícula, el esternón, la articulación esternoclavicular. Encontramos el músculo pectoral mayor, el recto abdominal. En la parte posterior encontramos el músculo trapecio, el erector de la columna, las vértebras. En la parte vascular encontramos la vena yugular interna, la arteria subclavia derecha, la vena cava superior, la vena ácigos, la aorta ascendente, arteria pulmonar derecha, vena pulmonar derecha, aurícula derecha, la orejuela, ventrículo derecho a este nivel, vena cava inferior, el hígado y la vena hepática, que es esta estructura. Y todo eso corresponde a los cortes tomográficos. Gracias. Ya, muy bien, los dos compañeros están muy bien, dominan más del 90% de los elementos de los cortes tomográficos. Espero que todos los demás estén así. Yo solo voy a hacer un rastreo para ver si es que están repasando, si les dije que esto les va a ayudar un montón, así que más que por una evaluación, por su propio conocimiento tienen que hacerlo. Vamos con Vázquez Paola, por favor. A ver, quiero el primer corte de tórax. El primer corte, no en el esquema, sino en la tomografía. A ver, el señor que expuso este tema va a estar digamos, de evaluador de la compañera, ¿no? Verán, si va usted, señor Matailo, usted va a decir qué le faltó a la compañera. Esto no es todavía calificado, ¿sí? Esto solamente es un rastreo. Entonces, por favor, póngale la primera. Le voy a tomar el más facilito, que es el primer corte de tórax. A ver, ayúdeme compartiendo el dueño de la imagen. Ya le comparto otras, es que te las tengo rayadas estas. Bueno.
A ver, ¿qué pasó? En el primer era. Ya. Comience, por favor, señorita. Ya, Doc. A ver, entonces, A ver, de anterior a posterior y de derecha a izquierda, por favor. Como siempre, así tenemos que trabajar y así tienen que trabajar siempre. Ya, siga, por favor. ya. Entonces vamos de anterior a posterior, ¿no es cierto? Ya, siga. Entonces tenemos primero aquí al, a la cápsula articular, aquí. A ver, pero coja el puntero, por favor. O sea, Siga. sí estoy, Doc, pero no sé No le veo. cómo. O sea, sí Creo que estoy. Yo estoy con Tiene el que mouse. solicitar el puntero. Si no, así no podríamos ver si está señalando bien. Sí, pero sí estoy, o sea, sí tengo el puntero, pero no me sale nada de... Ay, ya, Doc, ya lo encontré. Ya, ahí me ven. No sé si no le está moviendo o qué, pero no se le ve. Sí le estoy moviendo, Doc. Ya, y ahí, o sea, me sale aquí esto. Ya, Doc, ahí. Ya, parece que ya. Ya. Y- bueno, entonces, ya. Entonces tenemos aquí primero la cápsula articular en esta parte. No se está moviendo. No sé si puede utilizar el lápiz. Sí, Doc, aquí. O sea, o sea, no sé cómo borrar esto, pero. Ahí ya. Ya, Doc, ahora sí. Bueno, aquí tenemos la cápsula articular. Aquí tenemos la cabeza del húmero. ¿Sí se me ve? Sí. Ya, aquí, bueno, aquí en esta partecita tenemos la apófisis coracoides. Esta. De aquí tenemos, aquí también podemos ver la espina de la escápula. Aquí también podemos ver el músculo romboides. Aquí. A ver, aquí si nos vamos un poquito más a la izquierda, entonces podemos ver aquí también el serrato mayor. También podemos ver aquí en esta, que es la arteria subclavia, por aquí. También aquí tenemos el músculo escaleno anterior. Bueno, de aquí ya podemos ir de anterior a posterior, que sería aquí el músculo esternocleidomastoideo, de aquí. También tenemos aquí el músculo, o sea, todo esto, el músculo externo, este del esternotiroideo. Aquí tenemos la tráquea. Aquí tenemos la glándula tiroides. Ahora sí, un poco más posterior, tenemos al esófago. Igual aquí tenemos a la primera vértebra. Aquí podemos ver a ver qué más. Aquí, bueno, ponemos el arco vertebral, aquí en esta puntita. También la médula espinal, que sería este de aquí. ¿Qué más? De ahí podemos ver aquí la vena yugular interna, que está en esta parte. Igual aquí la carótida interna.
Más atrás, más en la parte posterior, tenemos la articulación costovertebral, que está más o menos por aquí. Bueno, aquí tenemos también el músculo erector de la columna. Bueno, y si nos vamos un poquito más para la izquierda, damos aquí, bueno, aquí tenemos el músculo trapecio. Aquí ya vemos que tenemos aquí la clavícula. Aquí el músculo pectoral menor. También tenemos aquí el músculo pectoral mayor, que sería un poquito más de acá. Este es el menor y este es el mayor. Y a ver, ¿qué me falta? Bueno, aquí tenemos el músculo supraespinoso, que también está como por aquí. Y el músculo infraespinoso, que está más o menos por aquí. Y el deltoides, que estoy aquí. ¿Qué más? Déjeme ver, Doc, un ratito, porque creo que ya está. Sí. Sí, creo que ya dije todo. Ya, verán, tiene que ir viendo todo lo que está, para que no se olvide nada, tiene que ir viendo toda la imagen, así poquito a poquito. En vez de intentar recordar el nombre de los elementos, usted ir viendo y decir, esto es tal cosa, esto es tal cosa. O sea, ir mirando antes que pensando. No sé si me hago entender. Es de mirar. Sí, estoy mirando. Ya. A ver, señor Matailo, ayúdenos. Antes. Ya. Me faltó. No se preocupe, no estamos haciendo evaluación todavía, esto no es evaluación. Ya, Es solamente que quiero ver si es que están ubicados, si es que están repasando y cómo lo están haciendo. A ver, señor Matailo, ¿qué faltó? ¿Qué se equivocó? Porque sí hubo una equivocación. O sea, a ver. Aquí donde dijo que el músculo del romboides, ahí le señaló en el músculo el supraespinoso. Exacto. ¿Qué más? Y aquí cito, aquí también dijo, ya se disculpa también, que en el pectoral menor, que lo señaló también como mayor, pero después ya lo corrigió, dijo que acá era el pectoral mayor y el menor. Y encontramos también, nos nombró el músculo, el escaleno medial y el posterior. Ya, correcto. Vean, para aprender los cortes tomográficos básicos que son ustedes, es importantísimo trabajar en parejas, porque el uno lee y el otro está atento a ver qué le faltó o qué se equivocó, y entonces es una combinación sinérgica bastante positiva, porque el uno está atento, esto no es aquí, esto no es acá, pero sin interrupciones, así como lo hicimos ahorita, sino después. En todas las reuniones pocas que nos faltan, vamos a tratar de trabajar en parejas, no precisamente por evaluación ahora, sino porque adquieran la metodología para cortes tomográficos, ¿sí? El que expone más cualquiera de la lista. Listo, entonces continuamos con la siguiente exposición, por favor. Gracias, señorita Vilca, gracias, señor Matailo. Continuamos con la exposición de ecografía de tórax, me parece que es, ¿no? Vas con el doc, o sea, sí, Vázquez. Ya, siga, por favor. ¿Me confirman si es que ya se ve, por favor? Sí, ya se ve, siga nomás. Bueno, yo voy a empezar con el tema, lo que es ecografía de tórax. Bueno, para saber el abordaje diagnóstico por imagen de tórax se ha basado siempre en la radiografía simple, pero después ya se presentan limitaciones en patologías de pleuropulmonares, para lo cual se introdujo lo que es la tomografía.
Pero este método, en cambio, trajo un doble inconveniente, que son las dosis de radiación y el traslado que debe sufrir el paciente desde la unidad donde se encuentre hasta el área de la tomografía. Por lo tanto, la ecografía torácica va a ser útil en la valoración de enfermedades tanto del parénquima pulmonar periférico, en la pleura, en la pared torácica, el diafragma y el mediastino, y también es de gran utilidad como guía de procedimientos tanto intervencionistas de diagnóstico y terapéuticos. En generalidades, como bien recordaremos, en el lenguaje ecográfico vamos a tener estructuras tanto hipoecogénicas, isoecogénicas e hiperecogénicas. En estas estructuras hiperecogénicas o hiperecoicas, sabemos que son estructuras que generan ecos en gran cantidad e intensidad, es decir, que se presentan como una imagen intensamente reflectante de color, el puntero, de color blanco intenso. En lo que es la ecografía de tórax, comúnmente vemos en lo que es la línea en las hojas pleurales. También tenemos lo que son estructuras hipoecogénicas o hipoecoicas, que se generan poco secos y o de baja intensidad, y que va a ser una imagen poco reflectante de un color gris oscuro. Y también las hipoecogénicas gris oscuro. Y las isoecogénicas o isoecoicas son estructuras presentes que presentan la misma ecogenicidad y se observan como una imagen reflectante gris medio blanca. La ecografía ha pasado a tener un papel secundario debido a que el 99% de los ultrasonidos que emite el transductor ecográfico van a ser repelidos en la interfase entre la pleura y el pulmón. En la ecografía pulmonar, las costillas, la columna vertebral y el aire del pulmón van a actuar como barreras para los ultrasonidos y van a provocar artefactos que ya después les explicaré qué son y que deben ser reconocidos e interpretados para un correcto diagnóstico. Lo que se presentan las barreras en el ultrasonido. Como ventajas de la ecografía tenemos que va a haber la ausencia de radiaciones ionizantes, se va a evitar el traslado del paciente, como ya dije, ya que a veces se utiliza en pacientes hemodinámicamente inestables y no se los puede trasladar para poder realizarles una tomografía o una radiografía. Y también la disponibilidad y bajo costo que tiene este método de imagen. También presenta desventajas este método de imagen, ya que una de las más grandes limitaciones es, por ejemplo, el diagnóstico de un efisema, ya que el aire subcutáneo va a impedir que se propague el haz de ultrasonido. También se presentan limitaciones en lo que es la obesidad, la musculatura muy desarrollada y la presencia de un hematoma en la pared torácica. Y también en caso de que existan apósitos que no se puedan retirar para poder realizar el procedimiento. En lo que son utilidades, la ecografía se puede utilizar para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria, para realización de técnicas y procedimientos como la toracocentesis, para también la comprobación de la intubación endotraqueal. También se puede utilizar en lo que es el traumatismo grave y también como complemento en la ecografía, en lo que es la inestabilidad hemodinámica y también para monitorización de la respuesta a los tratamientos en los pacientes críticos. En lo que es aplicaciones vamos a tener en lo que es la enfermedad pleural, ya que este método de imagen va a servir bastante para lo que es el diagnóstico del derrame pleural y pequeñas cantidades de líquido. También para lo que son las lesiones en la pared torácica, ya que se puede también observar el estudio de abscesos, hematomas y tumores en paredes blandas de la pared torácica. En lo que son procesos parenquimatosos, el ultrasonido va a ser útil en lesiones parenquimatosas de la base pulmonar cuando estén cercanas al espacio pleural y por lo tanto no existiría aire de por medio. En lo que son las masas mediastínicas, la ultrasonografía puede ser especialmente diagnóstica en niños.
Se va a usar en el mediastino anterior, ya que el resto del mediastino no puede ser estudiado con facilidad. Y en lo que son los procesos diafragmáticos es para evaluar las características más del diafragma derecho y ver la movilidad en sí del diafragma. Ya, en lo que es el equipamiento, vamos a tener, como sabemos, tenemos sondas lineales, convexas y microconvex. La sonda lineal suele ser de alta frecuencia, es decir, de 5 a 10 hercios, y ofrece una muy buena resolución y definición de las estructuras superficiales, siendo muy útil también para la visualización del deslizamiento pleural normal, el diagnóstico de neumotórax y para visualización de los artefactos. Lo que es la sonda convexa es de baja frecuencia y puede ser de 3,5 a 5 hercios y permite visualizar mejor las zonas profundas del pulmón y por lo tanto es más útil en el diagnóstico de las consolidaciones o el derrame pleural. Y también tenemos el microconvex. Este es una sonda de baja frecuencia y que va a ser empleada más en la ecocardiografía y también permite mejor la introducción entre los espacios intercostales y se lo usa también comúnmente en los niños. Ya, aquí en lo que ya les dije, el lineal puede ser usado más en los neonatos, así como el convexo ya para pacientes escolares y preescolares. En lo que es la exploración, la ecografía torácica puede realizarse en diversas posiciones, ya sea en sedestación, en decúbito lateral, supino o prono. Todo depende o está en función del diagnóstico etiológico de sospecha. Ya que la posición del paciente va a depender del estado clínico, ya que los pacientes más graves, la exploración se lo realizará en supino o con una inclinación de 45 grados. Si el estado clínico del paciente, en cambio, lo permitiría, el paciente puede permanecer sentado. El estudio puede hacerse puede examinarse la parte posterior del tórax del paciente ya estando este sentado, erecto y con la espalda frente al ecografista. Y se recomienda que se apoye los brazos en un objeto alto para poder lograr un desplazamiento lateral de las escápulas y una mayor apertura de los espacios intercostales. Ya, la evaluación se debe hacer, hay distintos criterios de evaluación, pero de entre las maneras puede ser desplazando el transductor desde arriba hasta hacia abajo, haciendo cortes longitudinales. Estos van a ser con la sonda colocada perpendicularmente al espacio intercostal y con la marca del transductor hacia la derecha, hacia arriba, hacia la parte de la cabeza del paciente. Y los cortes transversales, en cambio, van a ser con la sonda perpendicular a las costillas, pero con el transductor hacia la derecha del paciente. Este examen puede ser exhaustivo. Se dice que la duración debe ser de 5 a 10 minutos, pero también se lo puede realizar en 3 minutos, ya teniendo de base una sospecha clínica. Para eso tenemos lo que son las zonas de exploración. En la exploración ecográfica se distingue entre regiones en las que vamos a tener la región anterior, lateral y posterior. En lo que es la región anterior va a estar limitada por la clavícula, el esternón, la línea pleural anterior y el diafragma. La exploración de esta región por lo general nos da información sobre el neumotórax o se evalúa en caso de sospecha de neumotórax. En lo que es la región lateral, esta va a estar limitada por la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y el diafragma. Por lo general, esta zona se explora en caso de sospecha de algún tipo de derrame pleural, en consolidaciones y para visualizar la movilidad del diafragma. Ya en la zona posterior lateral, en cambio, va a estar limitada por la línea axilar posterior, la columna, el diafragma
Y esta va a ser útil para el diagnóstico de lo que son derrames pleurales pequeños, consolidaciones y ciertos patrones intersticiales. Aquí tenemos las 3 zonas que se la deben dividir para una mejor exploración y no dejar espacios sin revisar. Se las divide en 2 paredes cada una, dejándonos así un total de 6 zonas. Bueno, aquí tengo imágenes del procedimiento, como ya les expliqué. El paciente, dependiendo del estado, puede estar sentado erecto con un objeto que eleve los brazos con el objetivo de desplazar las escápulas hacia los laterales del paciente. Aquí también podemos ver el transductor que tiene que estar perpendicular a las costillas. En este caso sería un corte longitudinal con la marca del transductor hacia la cabeza del paciente. En lo del procedimiento puede ser de arriba hacia abajo o también de abajo hacia arriba, pero siempre se debe seguir el trayecto de los espacios intercostales. Ya, tenemos la descripción anatómica por planos que vamos a encontrar según vayamos observando. Al posicionar la zona en sentido longitudinal y perpendicular a los espacios intercostales, vamos a encontrar por orden de profundidad a la piel y el tejido celular subcutáneo que tenemos aquí, que por lo general tiene un grosor de 1,3 centímetros y se va a encontrar superior a la línea pleural. Igualmente al posicionar la sonda, al colocarla en la misma posición longitudinal y perpendicular, vamos a observar a modo de paréntesis 2 interfaces ecogénicas redondeadas con una marcada sombra acústica que van a corresponder a las costillas, estas que vemos aquí. Ya. Y a unos 5 milímetros por debajo de la línea y también con la misma posición de la sonda en un sentido longitudinal y perpendicular vamos a encontrar a la pleura, que se ubica como una línea hiperecogénica horizontal de 3,5 milímetros, que la podemos observar aquí. Es muy característica debido a que se observa muy hiperecogénica. Ya, con todo esto podemos observar cómo según los artefactos que se van formando, como es el signo del murciélago, en donde con la misma posición del transductor longitudinal y perpendicular, apreciamos el signo del murciélago. Este va a estar formado por las líneas, va a estar formado por la costilla superior y la costilla inferior y la línea pleural, formando así el aspecto del murciélago. Igual, eso también en paralelo a las costillas podemos observar lo que permite ¿sí me escucha? Ahorita sí, un segundito se perdió el audio, pero siga, así está ahorita. Siga. Ya. Y de forma transversal, es decir, paralelo a las costillas, se va a permitir una visualización completa de la línea pleural y tampoco se va a observar las alas de una manera completa y aquí no va a estar interrumpida por la línea pleural. Aquí observamos la línea pleural en sentido longitudinal y en sentido transversal, en cambio ya no la vamos a ver. Ya, el patrón pulmonar en la ecografía, como sabemos, el pulmón va a estar aireado y va a bloquear la penetración de los haces del ultrasonido. Por lo tanto, toda esta, se va a formar un artefacto producido por la reverberación de los ecos, en lo que va a generar al pulmón un aspecto moteado. Entre estos artefactos que se produce por la reverberación, es decir, por el choque del eco con el pulmón aireado, vamos a tener artefactos tanto dinámicos como artefactos estáticos. ¿Qué son estos artefactos?
artefactos. Entre estos artefactos dinámicos vamos a tener lo que es el deslizamiento pulmonar, que se observa el movimiento de la pleura visceral con respecto a la pleura parietal, y en lo que se halla en el modo en vivo se observa con un hormigueo de la línea pleural. También se lo logra observar y también está concordante con los movimientos respiratorios, como aquí logramos ver la línea pleural en inspiración y la línea pleural en expiración. También entre los artefactos dinámicos, al aplicar un modo M en la ecografía, se va a observar comúnmente que se le conoce como el signo de la playa. En este signo de la playa vamos a tener dos zonas. En la parte superior, que es en sí la pared torácica, se va a observar como líneas horizontales, a lo que se le conoce como el mar. Y a la parte inferior, que es en sí el parénquima pulmonar, que tiene un aspecto granulado, que se lo conoce como la arena de este signo de playa. Y en los artefactos estáticos, en cambio, vamos a tener las líneas A y las líneas B. Estas líneas A van a ser líneas hiperecogénicas horizontales, que van a estar paralelas a la línea pleural. Estas deben mantener una distancia igual a la distancia entre la piel y la pleura, que, como ya les dije, es más o menos de 1,3 centímetros. El borramiento de estas, en cambio, puede significar patologías pleuropulmonares. Y en lo que son los artefactos estáticos, las líneas B, también conocidos como colas de cometa, vamos a ver que son líneas hiperecogénicas verticales que van a partir desde la línea pleural, como las que observamos aquí, parten desde la línea pleural hacia el parénquima pulmonar. Ya, en lo que es la interpretación del ABC del ultrasonido, tenemos que seguir lo que se le conoce como el ABC del ultrasonido pulmonar, en donde primero evaluamos las líneas A, que ya les había explicado, las líneas B, y como continuación la C, que representa lo patológico. En este caso les voy a hablar de los principales hallazgos de patologías que se hace con este método, en donde vamos a tener lo que es la consolidación. Aquí el pulmón se va a observar ecogénico semejante a lo que es el vaso o el hígado. Las imágenes van a ser lineales, hiperecogénicas, como en el broncograma aéreo. Al momento de realizar y observarle en modo en vivo, se va a observar que las pleuras van a perder la movilidad, es decir, se van a mantener más rígidas. Y se pierde las líneas, tanto las líneas A como las líneas B. Ya, en el neumotórax también va a haber la ausencia de artefactos en colas de cometa, como ya les había indicado, que son las líneas B, y va a haber una ausencia del deslizamiento pulmonar. En esta se le conoce también el signo de código de barras, en donde al usar un modo M, las líneas horizontales se van a asemejarse a un código de barras. Ya, y en lo que es el derrame pleural, se va a observar como una imagen ecolúcida con existencia de septos. Se va a evidenciar a partir de los 5 centímetros de profundidad, y en un modo M se observa la pleura y el derrame, y igual existe un borramiento tanto de las líneas A como de las líneas B. Lo que es este proceso este método de imagen se lo utiliza también mucho en el servicio de urgencias, ya que tiene muchas ventajas, ya que es una evaluación rápida del paciente, no se necesita la movilidad del paciente, es una técnica accesible y sencilla y de bajo costo, y no necesita radiación ionizante. Entre estas tenemos varios tipos, pero se necesita que sea operado por una persona capacitada y que esté al contacto o esté bien familiarizado con los equipos. Por lo tanto, solo les voy a nombrar. Tenemos lo que es la ecografía FAST, la EFAST, la Blue, y que son específicamente para los pacientes con trauma, mientras que tenemos la ecografía Roche, que es para evaluar a los pacientes, para evaluar la hemodinámica en los pacientes. Gracias.
Muy bien, señorita, usted enfocó mucho en la parte de la técnica para la elaboración de la ecografía. En el caso de, está bien esto en el sentido general de que ustedes tienen que dar información a los pacientes y más que nada en qué casos les puede servir y cómo es el método, porque con esto de la pandemia es un método muy cotizado, la ecografía de pulmones, aunque tiene sus limitantes. Como bien dijo la compañera, hay espacios que quedan sin explorar. Entonces, estos espacios son los que nos dejan la duda porque justo en ese espacio puede haber algún problema. Eso por un lado. Pero para ustedes, generalmente para seguimiento o para ver en qué condiciones, en qué casos les puede ayudar, está correcto. Ahora, con respecto a la técnica, está bien que sepan, no es prioridad que digamos que la dominen totalmente, pero sí deben saber reconocer los elementos anatómicos que se ven en la tomografía para que puedan evaluar los informes, porque si les llega línea A, línea B, esto, lo otro, no van a entender los informes. Ese es el objetivo de la ecografía de tórax, más que el reconocer la técnica, más que el saber cómo se hace, cómo se pone el paciente, cómo se coloca, cuáles son la posición del transductor, eso ya compete a los posgradistas o a los radiólogos que realizamos eso, pero lo otro sí, ¿no? ¿Qué elementos anatómicos van a valorar? ¿Cuándo pedir? ¿Para qué pedir? Como en todos los otros exámenes. Listo. A ver, señor representante, continuamos con la tercera exposición. No, ya son las 8:30 y lo que pasa es que tenemos un examen de hematología. Ah, ya, bueno, conste. Entonces el jueves sí nos vemos, Doc, a la hora que quedamos, 6:30, ahí Ya, para avanzar pero- con 2 exposiciones. Ya, entonces el día jueves nos vemos, ¿no? Sí, Pues verá, lo único que me queda por decirles es que verán, estudien estos temas porque les va a servir para todas las cátedras. No la imagenología es apoyo diagnóstico, no solo para una, sino para toditas las cátedras. Entonces tienen que darle la prioridad que se merece en favor de su formación, ¿no? Ya, bueno, entonces nos vemos el día jueves a las 6:15, creo que quedamos, ¿no? 6:30, Doc. Ya, 6:30, está bien. Hasta el jueves, que pasen muy bien. Buenas Gracias, noches. Doc, hasta luego. Gracias, Buenas Doc. noches. Gracias, Doc, hasta Que luego. esté bien.